Los reinos del mundo fueron mostrados a Nabucodonosor en un sueño. Él soñó una gran imagen y esta imagen tenía características muy interesantes. La cabeza de la imagen era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, la parte del vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Nos dice la palabra de Dios que mientras el rey miraba la imagen, una piedra que no fue cortada con mano se deslizó del monte y cayó en los pies de la imagen y la desmenuzó. Y luego dice, el oro, la plata, el bronce, el hierro, todos fueron como si fueran paja y se los llevó el viento. ¿Qué significa esto? Ya dijimos anteriormente que ningún adivino, ni agorero, ni mago supieron describir esto. Sin embargo, Dios le mostró a Nabucodonosor la sucesión de los reinos y de los imperios a través de la historia. Y cuando nosotros vamos a la historia, encontramos que existió el reino de Babilonia, luego vino el reino de Medo-Persia, luego vino el reino de Grecia y luego el férreo imperio romano, del cual aparecieron los que hoy llamamos los pueblos de Europa. ¿Y la piedra? Esa piedra está en el futuro, pero dice que la piedra representa el establecimiento del reino de Cristo. ¿Quisiera usted ser de ese reino? Siga viendo. La conferencia de esta noche se titula El hombre detrás de la máscara, porque queremos saber quién es el hombre detrás de las escenas, el hombre que va a jugar un gran rol en los eventos que nos llevan a la fin del tiempo antes de la venida de Cristo. Y el libro de Daniel nos da mucha información sobre este asunto. Y de hecho, el libro de Daniel, como dijimos antes, forma el cuadro de referencia para el libro de Apocalipsis. Y la profecía que estudiaremos esta noche es una profecía clave para la interpretación del libro de Apocalipsis. Nuevamente, me gustaría recordarles nuestro pequeño diccionario de términos proféticos. Las ropas blancas, justicia; trompeta, viento, son símbolos de guerra. La trompeta también puede ser un símbolo de juicio. Prostitución es idolatría. Ser infieles a Dios. Agua u océano es igual a naciones. Apocalipsis 17:5. Una mujer, se recordarán que es una iglesia. Sion es el pueblo de Dios.
Y esta noche vamos a hablar sobre bestias y reinos y veremos esas definiciones allí por nosotros mismos. Y los cuernos y los reyes y los reinos, veremos esas definiciones por nosotros mismos también. Y la roca es Jesús. Hay muchos textos que indican eso. Así que veamos esta visión esta noche en Daniel capítulo 7. Es una de las visiones más tremendas en la Biblia. Realmente es asombrosa y bastante de susto también. En el primer año de Belshazzar, rey de Babilonia, así que la visión ocurre hacia el final del reino de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Aquí no es el rey que tuvo un sueño, Daniel fue el que tuvo un sueño. Y obviamente Daniel nos va a dar más detalles que el rey previamente en su visión. La visión que el rey tuvo era la base de la profecía. Tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Así que le explicará y no tenemos que adivinar acerca de este asunto. Daniel 7, versos 2 y 3. Miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos que vio, guerra. Vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces había una guerra entre las naciones. Y 4 bestias grandes, reinos otra vez, bestias, diferentes una de la otra, subían del mar. Eran diferentes una de la otra. Daniel 7, versículo 2 a 3. Así que ahora asegurémonos de que esto esté claro. Los símbolos proféticos de la Biblia, recuerda, el mar son los pueblos, las naciones, las multitudes, Apocalipsis 17:15, los vientos, dijimos que es guerra, Jeremías 49, 36 y 37, y las bestias son reinos, Daniel 7:17. Leamos esos textos para estar 100% seguros. Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que aquí tenemos el primer símbolo. Vayamos a Jeremías y a ver qué podemos ver ahí. Jeremías 49, versículo 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 puntos del cielo y los levantaré a los 4 vientos. No hará nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Versículo 37. Y haré que Elam sea cobarde ante sus enemigos. Ahora, esto lo llamamos paralelismo hebreo. Algo se explica de una manera y luego se repite de otra. Y de esa manera los símbolos se explican de por sí mismos. Así que los 4 vientos, los que dispersan a Elam, y que Elam será acobardado antes de sus enemigos. Eso es lo que significa. Significa que habrá guerras. Y ante quienes buscan su vida, traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dije Jehová, y enviaré la espada, es decir, guerra, que los persiga hasta acabar con ellos. Entonces ahí tenemos el paralelismo para que pueda ver que el mar es igual a naciones y el viento igual a guerras. Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 computadoras en Bruselas, Bélgica. No dice eso para nada. Dice, las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, 4 reinos que vendrán y se los describe como bestias. 7:23, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Entonces, esta es la definición bíblica. No podemos interpretar estos símbolos de ninguna otra manera, aparte de lo que la Biblia nos dice que son. Así que las 4 bestias son 4 reinos que se levantarán de la tierra. Y ahora podemos mirar a los reinos y a ver a dónde vamos. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Daniel 7:4. Ahora, el primer reino que tuvimos en Daniel capítulo 2, la cabeza de oro, Daniel lo identificó como ¿qué? Como Babilonia. La primera bestia que vemos aquí es el león con alas de águila, que de hecho era el símbolo, uno de los símbolos de Babilonia. Y lo que es fascinante aquí es que
a esta bestia se le hizo que se parara de pie como un hombre, y con corazón de hombre le fue dado. Esto es un sistema, un reino que exalta lo humano sobre lo divino. Esta es la apostasía máxima contra Dios, poniendo el hombre en el lugar donde Dios debería que estar. Y veremos, mientras continuemos en estas series de conferencias, que los eventos finales también culminan con este mismo asunto. El hombre siendo puesto donde lo divino tendría que estar. Así que Bab-el, como les dije anteriormente, Babel, Bab es la puerta, El es Dios, un portal, una puerta hacia Dios, es otro camino hacia Dios, otro camino aparte del camino que se nos prescribe en la Biblia. Entonces, aquí está este poder que se levantará y representa a Babilonia, y es análogo a la cabeza de oro de 605 a 539 a.C. duró este reino. Echemos un vistazo a Jeremías para el simbolismo. Jeremías 4, versículo 7. Un león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha, ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. El profeta aquí está hablando de Israel, de Jerusalén. Tus tierras quedarán desoladas y sin morador. Y el león al que se refería era el reino de Nabucodonosor. Babilonia llegaría, y Jeremías aplica el símbolo del león a Babilonia. Así que el primer reino es Babilonia. Aquí hay un símbolo que era usado en Babilonia. Puede ver el león con las alas de águila, parte de ese símbolo. Aquí hay otro relieve, y allí nuevamente ve a los leones con alas de águila y símbolos de Babilonia. Entonces la arqueología confirma que este era el símbolo que se utilizaba, así que no tenemos que adivinar sobre lo que va a ocurrir. La Biblia nos da un buen comienzo. Daniel capítulo 2 comenzó con Babilonia, y Daniel capítulo 7 empieza con Babilonia. Y vi luego una segunda bestia, reemplace eso con otra palabra, reino, una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Y se les dijo, levántate y devora mucha carne. Daniel 7, versículo 5. Entonces, esta bestia vendrá y devorará la carne del que vino previamente, hará guerra y reemplazará el primer reino. Y tenía 3 costillas, y un lado era más alto que el otro. Ahora, ¿cuál fue el siguiente reino en Daniel capítulo 2? Fue Medo-Persia. Ahora, tenemos un poco más de detalles aquí. Los medos y los persas eran de yugo desigual. Primero los medos eran los prominentes y estaban más elevados, por así decir, y después los persas llegaron a ser más elevados o lo equivalente en el poder. Entonces no eran iguales en su poder. Así que el siguiente reino que se levantó fue Medo-Persia. Las 3 costillas en su boca. Hubo 3 guerras mayores asociadas con esa conquista. Entonces los medo-persas representan, aquí hay una analogía con los brazos y pecho de plata, y ellos reinaron de 539 hasta 331 a.C. Y aquí están las conquistas que ellos hicieron. Una en Lidia, al norte, conquistando esas porciones del imperio de Babilonia, y otra conquista fue dirigida a Babilonia misma, y la tercera a Egipto, y básicamente ellos conquistaron todo el reino entero de Babilonia con estas 3 conquistas, presentando a las 3 costillas en su boca. Daniel 7, versículo 6. Después de esto miré, y otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Y esta bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Eso es fascinante. Daniel 7, versículo 6. El siguiente reino que llegó, por supuesto, era el
reino griego. Y aquí se describe como un leopardo. ¿Recuerdan los animales? Hay un león, hay un oso y ahora hay un leopardo. Y las 4 cabezas asociadas con esta bestia. ¿Cuántas cabezas en la primera? Una cabeza. ¿Cuántas cabezas en la segunda bestia? Una cabeza. Ahora 4 cabezas en esta bestia. Asunto interesante. Después de esto vi otra bestia semejante a un leopardo, el cual tenía en su espalda 4 alas de ave. La bestia también tenía 4 cabezas y dominio le fue dado. Entonces, el siguiente reino que vino era Grecia, 331 hasta 168 a.C. Y cuando Grecia había alcanzado el punto más alto de su poder, Alejandro el Magno murió después de una noche de borrachera, demoró un tiempo y después murió. Y el reino después fue dividido en 4. Los 4 generales, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Esa era la división del reino griego en 4. Fascinante. Entonces, había 4 cabezas. Así que ahora ya tenemos un total de 6 cabezas. El león, el oso, más las 4 cabezas hacen 6. Después de esto, Daniel 7, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. ¿Se acuerdan del símbolo del hierro? ¿Dónde lo encontramos? En Daniel capítulo 2. Y era un símbolo del imperio romano. Aquí tenemos el mismo símbolo. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. Aquí está este poderoso imperio, a nivel político el más poderoso de los 4, y destruiría y devoraría con sus pies. Y hay algo muy interesante acerca de esto. Daniel 7, versículo 7. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Bueno, no hay un número de cabezas mencionadas aquí, así que suponemos que tiene solo una cabeza con 10 cuernos. Entonces, si cuentas todas las cabezas de las bestias de Daniel, capítulo 7, ¿cuántas cabezas tenemos? Tenemos 7 cabezas. 7 cabezas. Ahora, la bestia que encontraremos en el libro de Apocalipsis tiene 7 cabezas. Y la bestia en el libro de Apocalipsis con las 7 cabezas también tiene todos los componentes de las bestias mencionadas aquí en Daniel capítulo 7. Así que tenemos que saber lo que representan cada una de estas cabezas y qué filosofías están asociadas con esos periodos de tiempo. Ahora, esta bestia en particular era también diferente de todas las bestias que había visto ante ella y tenía 10 cuernos. Ahora, los 10 cuernos, como vimos en las definiciones, también serían reinos. Versículo 24 dice, los 10 cuernos significarían que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Entonces, de Roma, 10 reinos se levantarían. Y tras ellos se levantará otro. Entonces, después de que los 10 se levantaron, después de que Roma se dividió en 10, otro reino se levantaría, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Bueno, esto es fascinante. Así que la 4ª bestia se divide en 10, pero todavía permanece básicamente la misma bestia que se divide en 10. Y de esta bestia, de entre la división de los 10, viene otro poder. Y él es el que añade el aspecto diferente. ¿Está claro? ¿Qué es lo que el texto dice? Él, el cual será diferente de los primeros. Entonces Roma será diferente de las otras a causa de ese cuerno o reino. ¿Y por cuánto tiempo reinará? Hasta que los últimos días lleguen y el juicio sea dado a los santos. Eso es mucho, mucho tiempo. Entonces Roma reinó desde 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y se dividirá en 10
¿Y cuántos dedos había en la profecía anterior? 10 dedos. Y aquí encontramos los 10 nuevamente, dividido en 10. Otro se levantará después de ellos y él será diferente. Y el sistema duraría ¿por cuánto tiempo? Hasta la llegada del anciano de días. Increíble, por mucho, mucho tiempo. Estamos hablando aquí de un tiempo muy, muy largo. Roma reinó desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo y luego fue dividida. Entonces tenemos exactamente la misma secuencia. Tenemos el león representando la cabeza de oro, luego tenemos el oso representando los brazos y pecho de plata. Tenemos este leopardo con 4 cabezas representando la cadera de bronce. Y luego tenemos la terrible bestia representando las piernas de hierro. Y luego los 10 dedos que se dividen en 10. Y también este cuerno que será diferente porque otro se levantará después de ellos, como hemos dicho. Entonces eso es lo que tenemos hasta aquí. Daniel capítulo 7 versículos 19, 20 y 23. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce. Así que había un elemento de bronce en la cuarta bestia. El bronce es un componente muy importante. De hecho, el imperio griego fue básicamente incorporado por Roma. La filosofía griega estaba a la base del imperio romano. Y de hecho, cuando Roma se dividió en 2 piernas, una era el imperio bizantino y la otra era el imperio de Occidente, y el imperio era gobernado por Constantinopla, y fue allí donde la filosofía abundaba, la filosofía griega. La filosofía griega era la filosofía de esos tiempos. Entonces, allí está el elemento de bronce, uñas de bronce, y que agarraban. Y más tarde, es interesante saber que encontraremos estas uñas otra vez. Y devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Daniel quería saber acerca de esta cuarta bestia terrible. La cuarta bestia, se nos dice en el versículo 23, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará. ¿Cuánto de la tierra? Toda la tierra. Trillará y despedazará. Ahora, tomó Roma en su forma original. ¿Tomó toda la tierra? ¿Sí o no? No. No. ¿Y qué hay de China, Japón, y las Filipinas o Australia, o Suráfrica, o los Estados Unidos, o Suramérica? ¿Y qué hay acerca de esas áreas? ¿Gobernó Roma sobre esas áreas, sí o no? Obviamente que no. Pero acuérdese de que la profecía no dice que Roma se acaba como reino. La profecía dice que Roma se dividió en 10 y que otro reino se levantará después de estos 10 y que reinará ¿hasta cuándo? Hasta los últimos días. Hasta que el anciano de días viene. Hasta que viene el anciano de días. Así que la profecía todavía puede ser cumplida en ese contexto. ¿Tiene sentido? Ok, muy interesante esto. Entonces aquí tenemos a este poderoso imperio romano, y eso es lo que la Biblia dice, habría estos reinos. Y los 10 cuernos se levantarían, 10 reinos que representan a los 10 dedos, desde el año 476 hasta la segunda venida de Cristo. Estos poderes de alguna manera continuarían. Y el pequeño cuerno después de él se levantaría más tarde. El reino sería el elemento diferente en la bestia. Y él reinaría hasta que el anciano de días llegara. Versículo 2, Daniel capítulo 2, versículo 44. Se recuerda que hablamos acerca de los 10 dedos, que son el equivalente de los 10 cuernos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él
permanecerá para siempre. Así que tenemos un paralelo perfecto entre Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Ahora, Daniel se preguntaba acerca de esto. Y en el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, entonces él está mirando a lo largo de la historia, está mirando a donde Roma se divide en 10 componentes y está mirando a estos 10 reinos que se levantan del imperio de Roma y otro pequeño cuerno. De hecho, el texto dice literalmente un cuerno que crece de lo pequeño. Es decir, era muy pequeño y luego creció grande y más grande. Salió de entre ellos. ¿De dónde sale? De entre ellos. Bueno, así que este pequeño cuerno sale de entre los 10. Es muy importante, porque este pequeño cuerno es el hombre de la máscara, detrás de la máscara. Y este pequeño cuerno sale en medio de entre de los 10. Entonces los 10 reinos están ya allí y luego él sale de entre de ellos. Entonces, ¿qué clase de poder es este? Tiene que ser un poder europeo, porque los 10 cuernos salieron del imperio occidental de Roma. Así, tendríamos que buscar este pequeño cuerno, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿sí o no? No. ¿Podemos buscar por este pequeño cuerno en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo? No. ¿Dónde vamos a tener que buscarlo? Allí de donde supuestamente tiene que levantarse. Él tiene que levantarse de entre los 10. Él crece, se levanta de entre los 10 y los 10 están todos allí cuando él se levanta. Note, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces, a causa de este poder, 3 cuernos tuvieron que ser removidos. ¿Tiene sentido? Vamos a sacar 3. ¿Y quién los está arrancando? ¿O como consecuencia de quién serán removidos? De este poder. Esto es muy importante que acertemos todo esto de manera muy exacta, porque no queremos cometer un error. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. ¿Dónde encontramos este simbolismo antes? Este simbolismo sobre el hombre. ¿En Babilonia? ¿Se acuerdan? ¿Lo encontramos en Babilonia? Aquí está el mismo simbolismo. En este poder, donde el hombre una vez más se elevará más arriba del Altísimo y tomará el lugar del Altísimo. Este es otro Babel, otro portal del cielo o al cielo. El hombre exaltándose más allá de lo divino, con palabras ostentosas, hablando contra Dios. Bueno, ahora vamos a tener algo de historia. Él se levanta de la división del imperio romano, una vez de que esté dividido en 10, entonces solo después él hace su aparición. 3 de ellos le fastidian y son eliminados bajo su influencia, y luego se levanta él como un hongo, diríamos, y pone lo humano más arriba de lo divino. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el texto. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Aquí está. Una pregunta. ¿Se levanta del remanente del imperio romano o del remanente del imperio griego? Del imperio romano. Imperio romano. No se olvide de esto. La piedra también golpeó los pies y golpeó ¿a qué imperio? ¿El imperio romano o griego? El imperio romano. Bueno, si usted sabe esto, ya puede resolver la mitad de los problemas relacionados con la falsa profecía que existe hoy día alrededor del mundo. Y que dice que el anticristo se levantará, o mejor dicho, de que se levantó en el pasado durante el tiempo de Grecia. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que él se levanta ¿cuándo? Cuando una vez de que Roma es dividida en sus componentes. Eso es lo que la Biblia dice. Y gobierna hasta que el anciano de días llega. ¿Ya está entre nosotros este poder? Bueno, debería de estar aquí, seguro. Él debe estar ya aquí. ¿Y las personas están esperando por él? Seguro. ¿Pero para qué?
No deberíamos estar esperando, deberíamos ser capaces de decir, ahí está. Eso es muy interesante. Y acá dice, y él será diferente de todos los otros. Entonces, el aspecto diferente de la cuarta bestia es causado ¿por quién? Por él mismo. ¿Y por qué diferente? Y él es responsable por remover los 3 reinos. Bueno, ¿usted se acuerda de los reinos, los anglosajones, los francos, los alamanes, los lombardos, los ostrogodos, los érules, los burgundios, los visigodos, los suevos, los vándalos? Ellos eran los 10. Pero hay algunos reinos en terrible oposición a este poder. Número 1, los érulos, 493 después de Cristo. Mira dónde reinaban. Ahora este pueblo tenía una filosofía muy interesante. Y esta filosofía se diferenciaba sustancialmente de las filosofías de este poder representado por el pequeño cuerno. Ahora, desafortunadamente, no tenemos los documentos históricos acerca de lo que los érulos creían. Tampoco tenemos ningún documento histórico acerca de lo que creían los ostrogodos. Tenemos un poco acerca de lo que creían los vándales, pero ninguna documentación sobre sus religiones. ¿Por qué no? Porque ha sido toda destruida. Así que solamente tenemos información de segunda mano. Aparentemente, la historia nos dice hoy en día que estos 3 poderes fueron removidos y porque eran arianos en su punto de vista, en su religión. En otras palabras, enseñaban a que Jesús no era Dios y por eso tuvieron que ser removidos. Pero realmente no hay evidencia ninguna, aparte la información de segunda mano que viene del mismo poder responsable por su destrucción. Hay evidencia mucho más interesante que dice que esos poderes que fueron destruidos y de hecho que tenían un evangelio diferente. Un evangelio que se derivaba de Palestina y reflejaba un cuadro mucho más verdadero de la Biblia que cualquier otro. Entonces, ¿será a lo mejor posible que ellos tenían un cristianismo derivado directamente de la causa original, de la fuente original, y por eso tuvieron que ser removidos? Es una posibilidad plausible. Hay bastante investigación que ha sido hecha sobre esto y yo no estoy en contra de la idea para nada. Entonces fueron destruidos en el 493 después de Cristo. Ahora, si esta criatura, esta cuarta, este nuevo poder se levantó de entre ellos, entonces ya debió haberse levantado antes del 493. Los siguientes a ser eliminados fueron los vándalos en el 534 después de Cristo. Ellos afligían el Imperio Romano y sometieron a grandes partes de la religión cultural del mundo bizantino y romano. Y la sometieron ferozmente. Y finalmente los vándalos fueron también destruidos por los ejércitos del Imperio del Este. Y luego vinieron los ostrogodos, fueron los últimos. Los ostrogodos gobernaron hasta el año 538 después de Cristo y ocuparon primero esta área y más tarde ocuparon y controlaron toda la capital de Roma antigua y sus alrededores. Y los ostrogodos también tuvieron un evangelio derivado, como dijimos, de la antigua Palestina. Entonces, ellos también tuvieron que ser removidos. Y a pesar de ser tolerantes de todas las otras religiones, pero ellos eran un cardo en la carne del reinado del pequeño cuerno. Y finalmente fueron destruidos con la ayuda, entre otros, de los francos, por aquí, quienes hicieron una alianza con los reyes de Constantinopla, con los césares, los emperadores. Y luego, en el año 538 después de Cristo, la oposición contra el poder del pequeño cuerno desapareció y el pequeño cuerno creció como un hongo. Luego, otra vez, los alamanes hacen parte del remanente de los 10. Los alamanes son los alemanes hoy en día, los burgundios son los suizos, los francos los franceses, los lombardos son los italianos, los sajones los ingleses, los suevos son los portugueses, los visigodos son los españoles, y los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron eliminados. Totalmente destruidos. De hecho, estos no fueron los únicos contra los cuales se hizo guerra. No. Los visigodos, por ejemplo,
probablemente muy relacionados a los ostrogodos, tenían sentimientos similares. Y hubo muchas guerras y mucha subyugación por aquí antes de que este también se alineara, digamos, con el pensamiento del poder del pequeño cuerno. El más grande aliado del reinado del pequeño cuerno eran los francos, que hoy en día son los franceses. Y los primeros en adoptar este rol, el primero en adoptar este rol fue Clovis o Clodoveo, y Clodoveo vendrá a la historia como el hombre de que más que otro ayudó al reino del pequeño cuerno a llegar a la realización. Ahora, Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como nieve, su pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Entonces Daniel está mirando los eventos de la tierra, que parecen moverse todos alrededor del reinado de este pequeño cuerno, y ve de repente una escena del gran juicio ocurriendo en el cielo. Y el versículo 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces había una escena de juicio que él ve. Y miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo, eso es un acrónimo por los ángeles, veremos eso más tarde en una conferencia, veniendo en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Versículo 13. Entonces, esta no es la venida de Cristo a la tierra, esta es la escena que ocurre en el cielo, mientras el poder del pequeño cuerno domina aquí en la tierra. Entonces, el juicio está listo para empezar en el cielo. Y le fue dado a este Hijo del Hombre dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Versículo 14. Así que tenemos un contraste aquí. Por un lado tenemos un reino establecido en la tierra y su poder y su sede se encuentran con el cuerno pequeño. Y por otro lado, del otro lado tenemos un juicio que está ocurriendo donde todo el poder será dado a Cristo. Así que tenemos a dos poderes opuestos uno al otro. Cristo, el vencedor al final, y el anticristo, trabajando uno contra el otro. Uno estableciendo un reino sobre esta tierra y el otro estableciendo un reino eterno que nunca será destruido. Y después recibirán el reino de los santos del Altísimo lo recibirán y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Daniel 7, versículo 18. Hermoso simbolismo, muy poderoso. Ahora, echemos un vistazo a las referencias de Pablo sobre el hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 10, Pablo describe cuándo este poder del anticristo, se levantará. Y dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ve, algunos estaban enseñando hasta en los días de Pablo de que la venida del Señor estaba cerca. Y algunos predicaban de que Cristo ya estaba reinando. Y Pablo dice, no, hay cosas que primero deben pasar. Así que el día de Cristo todavía no está aquí, les dice. Nadie os engañe de ninguna manera, pues, es decir, en la venida del Señor, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que primero la iglesia tiene que entrar en apostasía y que, dice Pablo, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solo 2 hombres en la Biblia son llamados hijos de perdición. Solo 2. Uno es el hombre de pecado y el otro era Judas. Ahora, ¿cómo traicionó Judas a Jesús? Por un beso. Lo traicionó por un beso. Ustedes ven, Judas pretendía ser aún uno de ellos.
y él traicionó a Jesús. El otro poder, este otro poder, ¿cree usted que quizás también va a pretender ser uno de ellos y va a traicionar a Jesús con un beso? ¿Piensa que esto sea posible y que se haga de manera más extensa? Entonces, que nadie os engañe de ninguna manera, dice Pablo, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía de la iglesia, y que se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí hay un poder que se asume, un poder de gran presunción. De hecho, este poder va a decir, yo soy otro Dios en esta tierra. Y la salvación es por medio de mí. Pero este poder va a ser un poder sutil, que funciona como funcionó Judas, exactamente como lo hizo Judas. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, versículo 3. Entonces, pensemos en este momento. Si el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo en los tiempos de Juan, y si Pablo nos dice, vendrá una apostasía y luego este hombre de pecado será manifestado, entonces este hombre de pecado ha estado entre nosotros desde esos tiempos. Así que ya vimos que no pudo haber salido del imperio griego, porque sale del cuarto imperio, y tampoco puede venir en algún tiempo futuro de una tribu de Palestina. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, si esto es correcto, entonces todo el cristianismo debe estar equivocado sobre este asunto. Porque la mitad del cristianismo enseña que el anticristo vino en el pasado, y su nombre era Antíoco Epifanes, el cuarto, y él era un rey griego. No, la Biblia dice que sale de la cuarta bestia, de hecho después de la decadencia de la cuarta bestia y su división en 10. Y la otra mitad del cristianismo enseña de que el anticristo vendrá en el futuro, después del rapto secreto. Aquí hay un problema, porque entonces este poder no tiene nada que ver con la historia cristiana. Pero aquí se nos dice que ya estaba en el mundo, actuando de manera secreta en la iglesia cristiana primitiva. Así que ninguna de esas dos posiciones puede ser correcta. Pablo continúa, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, algo está deteniendo este poder para que se levante, algo está deteniendo este poder. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad, así que este poder, este misterioso poder de iniquidad ya estaba actuando en el mundo en los tiempos de Pablo, es lo que dice acá el texto. Así que no es un poder futuro que solo vendrá en los tiempos finales, no, ha estado aquí todo el tiempo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O leamos la versión castellana que dice, como también os hablé de un poder que le impide manifestarse y que no se lo permitirá mientras no llegue el momento oportuno. Entonces, había un poder deteniendo el pequeño cuerno para que no se manifestara. Y Pablo les había dicho quién ese poder era. Recuerden que les dije estas cosas, pero Pablo no lo menciona aquí en la carta. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, este poder está revelado cuando lo que lo detiene se ha quitado de en el medio, o el poder que lo detiene se ha quitado de en medio, y este poder será destruido por la segunda venida de Cristo. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Una historia muy interesante. Y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es posible de que este sistema engañará al mundo en aceptar una forma de evangelio que está basada en valores humanos y no en valores divinos. Y en criterios humanos y no en criterios divinos. ¿Es posible?
aquí tenemos un punto en el cual Pablo, y leemos en el Romanismo y la Reforma por Gratian, en que Pablo afirma la existencia del conocimiento en la iglesia cristiana. La iglesia primitiva sabía, él dice, cuál era el poder que detenía. La iglesia primitiva nos dice que sabía acerca de ese tema, y nadie en estos días puede estar en posición a contradecir el testimonio de lo que Pablo, por palabra de su boca, dijo a los tesalonicenses. Es un punto sobre el cual solo la tradición antigua tiene autoridad. Especulación moderna está totalmente fuera de lugar en este asunto. Hoy las personas están diciendo, bueno, ¿qué pudo haberlo detenido? Quizás el Espíritu Santo deteniéndolo. ¿Por qué lo detendría el Espíritu Santo? Había un poder deteniéndolo, y cuando ese poder es removido, el anticristo se levanta y él permanece hasta que el Señor venga. Entonces, ¿qué sabían los padres de la iglesia, pues? ¿Qué les dijo Pablo verbalmente? ¿Qué les dijo que pero no le escribió? Bueno, vamos a ver a los padres de la iglesia primitiva. Tertuliano, en la Resurrección, apologista cristiano del 200 a.C., dice: aquel que ahora detiene debe detener hasta que sea quitado de en medio. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano, y su debilitamiento, siendo disperso en 10 reinos, introducirá al anticristo? Entonces, eso era lo que creían los padres de la iglesia primitiva, que cuando el Estado romano se fuera, el anticristo sería revelado. ¿Eso es bíblico de acuerdo con Daniel capítulo 7? Absolutamente sí. Cuando Roma se divide en 10, cuando el Estado romano desaparece, el anticristo será revelado. Eso es lo que los padres de la iglesia primitiva creían. Aquí hay otro padre, Juan Crisóstomo. Humilia a la segunda de Tesalonicenses 2. Él era el obispo de Constantino en 390 y dice: solo hay uno que impide ahora hasta que él sea quitado del medio. Es decir, cuando el imperio romano sea quitado del medio, entonces él, el anticristo, vendrá. Aquí hay otro, Edward Elliot, que escribe un comentario sobre el Apocalipsis en 1862 y dice: tenemos el testimonio concordante de los primeros padres, desde Ireneo, el discípulo de San Juan, hasta Crisóstomo y Jerónimo, y ellos sobreentendían que ese poder era el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Entonces es algo simple: cuando Roma cae, el anticristo vendrá. Mientras los césares mantuvieron el poder imperial, era imposible que el predicho anticristo se levantara. A la caída de los césares se levantaría. Aquí, otra fuente. Pablo no identificó el poder que detenía, poder que ellos sabían ser Romas, por temor a represalias. Recuerde que la iglesia cristiana estaba bajo persecución por Roma. Aquí hay otra cita. Entonces Pablo no dijo: cuando cae Roma, él vendrá. Porque si lo hubiera dicho públicamente y escrito: cuando Roma cae, él vendrá, él se hubiera puesto en graves problemas, y también la iglesia perseguida. Entonces la iglesia primitiva creía que cuando Roma hubiese caído, el anticristo se levantaría. Daniel 7 dice: se levantará cuando Roma sea dividida en 10, entonces se levantará. Entonces, este es el criterio bíblico sobre cuándo el anticristo empieza a reinar.